Movimientos de resistencia de los pueblos originarios de la Via Yala en la colonia. Rebeliones indígenas. Durante la colonia, los españoles impusieron su sistema político, administrativo, social, cultural y económico, sin respetar las formas de organización y de vida que tenían los pueblos de esta región. Los indígenas tuvieron que buscar diversas formas de resistencia étnico-cultural para preservar sus espacios de autodeterminación, la no explotación y maltratos que cometían los colonizadores. Es por eso que surgieron muchos líderes de los pueblos indígenas, cansados del abuso de poder de los españoles. Los indígenas se organizaron, se rebelaron y lucharon contra ellos. Causas de las rebeliones indígenas. Una de las causas más relevantes fue la Reforma Borbónica, que era un conjunto de medidas políticas, religiosas, culturales y económicas implementadas por los Borbones españoles durante el siglo XVIII con el objetivo de aumentar su poder en las colonias. Entre estas tenemos al aumento de impuestos como las alcabalas y tributos, al reparto forzoso de mercancías traídas de España para el consumo de los indígenas y el cobro de intereses, el desconocimiento de las autoridades tradicionales de los indígenas y la discriminación. También tenemos al abuso, maltrato y explotación a los indígenas, los abusos de los clérigos de la Iglesia Católica, el mantenimiento del sistema de la mita. Entre los líderes que encabezaron este movimiento de resistencia indígena de los pueblos de la Via Yala tenemos al cacique Atuey. El cacique taíno Atuey de la región de Guayabá en la isla La Española, en Centroamérica, encabezó una rebelión contra los conquistadores españoles. Al comprender lo inútil de su resistencia, se vio obligado a emigrar hacia Cuba, y en esta constituyó la primera manifestación de lucha de los aborígenes. En Cuba, Atuey alertó a los indígenas sobre la crueldad de los españoles y de su interés por el oro. Así logró reunir hombres armados con macanas, hachas de piedra y lanzas de madera para enfrentarse a los invasores españoles. En 1511 llegó a Cuba Diego Velázquez y derrotó a los indígenas. Atuey fue perseguido, atrapado y condenado a morir en la hoguera por herejía y rebeldía. Fray Bartolomé de las Casas narró que antes de morir en la hoguera Atuey, un franciscano se le acercó para hablarle de ir al cielo y de la salvación eterna. El indio le preguntó que si los españoles iban al cielo, y ante la respuesta afirmativa expresó su deseo de ir al infierno. Manco Inca Yupanqui. Manco Inca Yupanqui llevó adelante una larga lucha por la reconquista del imperio del Tahuantinsuyo, desde mayo de 1536. Los españoles, para la conquista de la región andina, tomaron como aliados a los nativos descontentos. Con su ayuda sometieron a los pueblos originarios de la región. Luego de asesinar a Atahualpa, los españoles nombraron un inca, llamado Tupac Hualpa, quien murió intempestivamente. Manco Inca heredó el trono y logró escapar de Cusco para asentarse en Vilcabamba, y desde allí organizar la rebelión con ataques al Cusco y Lima. Luego de varias batallas, Manco Inca y los alzados fueron derrotados por los invasores, y en 1545 Manco Inca fue asesinado. Posteriormente los españoles se repartieron la tierra y a los vencidos les sometieron a trabajos forzados y a tributos. Levantamiento de Songo. En la colonia, la población de Songo, ubicada en la provincia Murillo, La Paz, estaba reducido a una encomienda cocalera.
Los songueños pagaban una tasa excesiva de tributos al encomendero español Alonso Alvarado y a su hijo. Además fueron llevados a trabajar como mitayos en las minas de oro de Tipuani. Por esa razón, el indígena Gabriel Guaynaquile y su cuñado Gabriel Ayla se sublevaron contra los españoles el 11 de diciembre de 1623, matando a un rescatista de nombre Salvador de Palos. También tomaron prisionero al cura Diego Patiño. Después, al amanecer del 16 de diciembre, atacaron a los españoles en el pueblo de Songo, tomando el control del pueblo y de la región. Meses después, el padre Bernardino de Cárdenas viajó a Songo a convencerle a Gabriel Guaynaquile de terminar con el alzamiento y entregarse con la promesa de no ser castigado. Sin embargo, el 5 de octubre de 1624, Gabriel fue ahorcado en la plaza de Songo y luego descuartizado. Los pedazos fueron desparramados en el camino como escarmiento a las sublevaciones. Aruma, jefe chiriguano. En 1727 se inició un gran levantamiento del siglo XVIII que mantuvo en armas a toda la región chiriguana hasta 1735, en la región del Gran Chaco, en la provincia cordillera Santa Cruz. Las causas del levantamiento fueron la colonización española de áreas cercanas a Tarija, encabezada por misioneros jesuitas, dominicos, franciscanos y ganaderos españoles que codiciaban los ricos pastos. En octubre de 1727, los indios chiriguanos, que un mes antes habían abandonado el pueblo misional de Tariquía, alzados en armas, asaltaron varios rancheríos en los valles de Chiquiacá y Salinas, al mando del cacique Juan Bautista Aruma, saqueando e incendiando viviendas e iglesias. El resultado fue de muchas muertes, entre estos 3 sacerdotes dominicos, aprehensión de cautivos y huida de los pobladores, que se refugiaron en Tarija. Santos Atahualpa. Juan Santos Atahualpa fue un apu inca, declarado descendiente de Atahualpa. Sublevó a los indígenas del Gran Pajonal, en la selva peruana, contra las misiones franciscanas en 1742, a raíz de que la Iglesia no hacía nada por todos los abusos de los españoles. Su meta era restaurar el imperio inca y expulsar a los españoles y a sus esclavos negros. Al frente de las tribus selváticas, logró controlar un extenso territorio de la selva central del Virreinato del Perú. Esta rebelión no pudo ser sometida por la autoridad virreinal. Para Juan Santos, el mundo se dividía en 3 reinos soberanos: España para los españoles, África para los africanos y América para los indios, mestizos y criollos. Juan Santos desapareció misteriosamente hacia el año 1756, desconociéndose la fecha y las circunstancias de su fallecimiento. El mismo virrey Manso de Velasco, en su memoria fechada en 1761, escribió al respecto: desde el año 1756 no se ha dejado sentir el indio rebelde y se ignora su situación y aún su existencia. Tomás, Dámaso y Nicolás Catari. Tomás Catari nació en 1740 en el ayllu de San Pedro de Macha, Potosí. En la región de Chayanta, al norte de Potosí, en 1777 comenzó una rebelión. Una de las razones fue su reclamo a la audiencia de Charcas sobre los abusos que cometía el cacique de Macha, Blas Bernal, en el cobro de tributos, y pedía que él fuera el cobrador de su gente. Al ver que no era escuchado, en 1778 decidió ir a pie hasta Buenos Aires, sede del Virreinato de La Plata, para que el virrey reconociera sus derechos.
A su retorno no hicieron caso de la orden del virrey. Por eso se levantó en armas, rebelándose contra los españoles. A mediados de enero de 1781, la audiencia de Charcas decidió detener a Tomás Catari, y cuando era conducido a la cárcel fue muerto de un tiro y lanzado a un barranco cerca de la comunidad de Quilaquila. A su muerte le siguieron la lucha su esposa Curuzayawi, sus hermanos Dámaso y Nicolás, a quienes les traicionaron por una recompensa en dinero, sus propios coterráneos. Finalmente Dámaso y Nicolás fueron ejecutados. Santos Mamani. En la región de Paria, Oruro, la población indígena, cansada de los abusos del corregidor Manuel de la Bodega, del cobro de repartos, del nombramiento de autoridades ilegítimas y de la orden de apresamiento de su líder Santos Mamani, el 15 de enero de 1781 se levantaron en Chayapata, donde estaba el corregidor, dándole muerte a este. A esta sublevación se unieron Condocondo, Sorasora, y así al poco tiempo casi todo el altiplano central estaba en manos de los rebeldes. El 10 de febrero de 1871, los indígenas, unidos a los mestizos y criollos de Oruro, entre estos Sebastián Pagador, atacaron a la ciudad para matar y saquear las casas de los españoles. Una vez establecidos en la ciudad, los indígenas rompieron relaciones con los criollos, ya que querían que éstos se vistieran como ellos y les devuelvan los tributos. La solución fue devolverles los tributos a los indígenas para que salgan de la ciudad. Santos Mamani continuó movilizando tropas, tomando pueblos, y en un último intento por tomar Oruro el 2 de abril fue derrotado y entregado por los indígenas a los españoles, para que finalmente fuera ejecutado. José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru. José Gabriel Condorcanqui, conocido como Túpac Amaru, organizó una gran rebelión en el Perú, junto a su esposa Micaela Bastidas y los indígenas de la región. En 1776 se pronunció contra las reformas españolas e inició sus reclamos en Tinta, Cusco y Lima, por el alza de las alcabalas, por el trabajo forzado y muerte de los indígenas en las minas mediante la mita. Al no ser escuchado, inició la sublevación el 4 de noviembre de 1780, capturando y después ejecutando al corregidor Antonio de Arriaga. Después, el 18 de noviembre de 1780, se enfrentó y derrotó al ejército español en la batalla de Sangarará. Luego de ganar esta batalla, cercó Cusco con sus hombres, pero no logró tomarla. En cambio, fue apresado junto a sus familiares. El 18 de mayo de 1781 se cometió una de las más atroces masacres. Túpac Amaru, luego de ser sometido a un juicio, fue descuartizado, tirado por 4 caballos y decapitado, luego de presenciar el exterminio de su familia en la plaza de Cusco. Junto a él fue asesinada también su cónyuge Micaela Bastidas y su hijo en la horca. Sus miembros fueron exhibidos en diferentes lugares como una advertencia a las rebeliones. Micaela Bastidas Puyucawa. Micaela Bastidas Puyucawa nació en Tamburco, Perú, el 23 de junio de 1744. Fue esposa y consejera de Túpac Amaru, reconocida como la valiente luchadora. Su desempeño tuvo vital importancia en la rebelión de Tinta. Fue una prócer de la independencia hispanoamericana. Jugó un importante papel en la historia del Perú. El 4 de noviembre de 1780, fecha en que se subleva Túpac Amaru, Micaela reunió ejércitos y redactó proclamas. Cuando Túpac Amaru realizaba su marcha a Puno,
Las operaciones militares en el Cusco estuvieron a cargo de Micaela Bastidas, que logró el apoyo de vecinos notables, caciques y clérigos, organizando milicias y toda clase de esfuerzo para aislar al Cusco y cortar las comunicaciones realistas en la capital del virreinato. Micaela Bastidas y Túpac Amaru fueron traicionados, apresados y junto a sus hijos fueron llevados al Cusco para su juzgamiento. Micaela Bastidas fue asesinada cruelmente luego de ver junto a Túpac Amaru la muerte de su hijo en la horca el 18 de mayo de 1781. Julián Apaza Nina, Túpac Katari. Julián Apaza, más conocido como Túpac Katari, nació en Ayoayo en 1750. Su padre fue Nicolás Apaza, un mitayo que murió en las minas de Potosí. Adoptó el nombre de Túpac Katari de dos líderes originarios contemporáneos, Túpac Amaru y Tomás Katari. Túpac Katari, cansado de tantos abusos, explotación e injusticias contra los indígenas y con el propósito de recuperar la dignidad e identidad aymara, buscando la expulsión de los españoles para restablecer el poder indígena y un gobierno propio en 1780, liderizó desde Sicacica un levantamiento contra las autoridades de la colonia, junto a su esposa Bartolina Sisa y su hermana Gregoria Apaza. Conformó un poderoso ejército de 40.000 hombres y en 1781 cercó a la ciudad de Nuestra Señora de la Paz en dos oportunidades, en las que no permitieron el ingreso de alimentos, generando hambre y epidemias. Túpac Katari fue apresado, condenado y descuartizado el 15 de noviembre de 1781 en la población de Peñas. Al líder aymara se le atribuye la frase: «A mí solo me matarán, pero mañana volveré y seré millones». Bartolina Sisa Vargas. Bartolina Sisa Vargas, esposa de Túpac Katari, nació en Caracato en 1750. Se dedicó al comercio de la hoja de coca y de tejidos nativos, desplazándose por los ayllus altiplánicos y yungueños. Durante estos recorridos vio de cerca el cruel sometimiento y opresión causados a su pueblo por el racismo colonial y clerical foráneo. Se unió a su esposo Túpac Katari para organizar y liderar levantamientos contra el imperio español. Mujer valiente, líder y guerrera, participó en el cerco a La Paz con su esposo Túpac Katari. Bartolina Sisa fue traicionada y entregada a los españoles. Un hecho importante es que fue obligada a presenciar la muerte cruel de su esposo por descuartizamiento, y meses después, el 5 de septiembre de 1782, fue condenada a ser arrastrada por un caballo alrededor de la plaza y morir en la horca. Gregoria Apaza y Andrés Túpac Amaru. Los rebeldes del Cusco y La Paz se unieron en la lucha contra los españoles. Andrés Túpac Amaru, sobrino de Túpac Amaru, junto con Gregoria Apaza Nina, hermana de Túpac Katari. Con 20.000 hombres organizaron el cerco al poblado de Sorata, donde se habían refugiado españoles, criollos y mestizos. Luego de 3 meses de resistencia, el 5 de agosto de 1781 liberaron el agua y el pueblo se inundó. Luego Andrés Túpac Amaru, en compañía de Gregoria Apaza, entraron en marcha triunfal al pueblo. Los españoles fueron ejecutados, los criollos y mestizos perdonados. Tiempo después, Andrés Túpac Amaru se fue al Perú, llamado por su tío, y Gregoria Apaza, al enterarse que apresaron a Túpac Katari, armó su ejército en Sorata y viajó a La Paz para ayudar a su hermano, pero tras una cruenta batalla fue también apresada. Gregoria Apaza fue torturada y ejecutada el 5 de septiembre de 1782 junto a Bartolina Sisa en la Plaza de Armas de La Paz, hoy Plaza Murillo.
Jefe indio Pontiac. Pontiac nació en 1720 en el área de Detroit. Fue jefe de la tribu Ottawa y uno de los líderes de la resistencia indígena en América del Norte. Luego que Francia fue expulsada de Canadá en 1763, muchos grupos indígenas, 13 tribus, se rebelaron contra los nuevos ocupantes británicos, descontentos por el trato que les daban y la presencia de colonos deseosos de instalarse en sus tierras, alrededor de los grandes lagos en la actual frontera entre Canadá y Estados Unidos. Los jefes de la insurrección fueron Pontiac, de la nación Ottawa, Guyasuta, de la nación Seneca, perteneciente a la nación iroquesa, y Casqué, de la tribu Saulnee, influenciados por el profeta Delaware Neulin, quien proponía volver a la vida indígena expulsando a los europeos y todas sus costumbres. Al principio, la acción rebelde se basó en la destrucción de los fuertes de la zona y el exterminio de todos sus habitantes. Luego de varios enfrentamientos, logró que los británicos reconocieran la propiedad de sus tierras ancestrales, y Pontiac optó por la paz. Por esa razón, en 1769, un indio Illinois llamado Perro Negro asesinó a Pontiac. Consecuencias de las rebeliones indígenas. Entre las consecuencias podemos manifestar el maltrato, explotación y sometimiento a los indígenas mediante la fuerza y matanzas, el escarmiento visible mediante ejecuciones públicas de los líderes que se rebelaban, la prohibición para hablar en el idioma nativo y quedar prohibida toda manifestación artística o literaria que hiciera referencia al pasado, el inicio del mayor conflicto económico, político y social, además de cultural, en las colonias, el cuestionamiento de los indígenas a la política de la colonia, lo que convirtió en el inicio de una lucha para autogobernarse, la abolición de todos los títulos de nobleza indígena. Recordemos la siguiente frase de Tupac Katari: hoy me matan, pero mañana volveré y seré millones. Muchas gracias.